Hola amigos, bienvenidos a mi programa. Una vez más, la gracia y el régimen del Espíritu. Soy Vinicio, tu hermano, tu amigo, tu compañero de milicia. Si tú estás de acuerdo con esta información que está trayendo el régimen del Espíritu. El régimen del Espíritu es una información no tradicional, es una información que se aleja, que dista totalmente de la manera como dice el fundamento que los deseos de la carne son contra el espíritu. Pues el régimen del espíritu es en contra de un sistema religioso donde están incluidos cada religión, cada cultura y todo lo que tú quieras. Fíjate, el problema es cuando tú humanizas una doctrina. La doctrina es del espíritu. Si la doctrina es para tu espíritu, entonces tú tienes que concebirla espiritualmente. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 2:13 que no tenemos que hacer uso de palabras enseñadas por sabiduría humana. Otras personas me han dicho, pero tú estás con una cultura de una región determinada del mundo y tú te has creído eso. No, yo no me he creído eso. Independientemente de si la mente celestial se llamó Jesús o se llamó con el nombre que tú quieras ponerle, si la mente terrenal no se llamó Adán, sino que tú escoges en otra cultura, en otra religión, el nombre que tú quieras. Eso no es lo importante, ya que el régimen del espíritu deshumaniza. Cuando se deshumaniza la doctrina, tú estás tirando por los suelos cualquier religión. Porque las religiones están usando los mismos hechos históricos. Fíjate, ellos hablan de Jesús, de Moisés, de Adán, de Cristo, hablan de Melquisedec, hablan de Abraham. Y entonces tú me dirás, sí, pero en la cultura X no se llaman así, se llaman de otro modo. Pues ponle el nombre que tú quieras. El punto es que si tú humanizas, entonces tú tienes razón. Pero si tú deshumanizas la cultura y si tú deshumanizas la doctrina y la aplicas a donde tiene que ser aplicada, es decir, en tu espíritu, entonces tú obtienes como resultado el régimen del espíritu y tú tienes la facultad de traer fruto para Dios. Es un gozo, un privilegio el poder estar una vez más delante de ti y poder traer un pequeño ajuste a los temas anteriores. Fíjate, yo vengo diciendo que cada vez que yo subo o grabo un video, es porque yo he encontrado alguna deficiencia en el tema anterior. Y fíjate, no es que ese tema anterior no tenga una gloria, es que este tema tiene una gloria mejor. Y cuando yo subo un tema nuevo, lo que estoy haciendo es acomodando detalles. Por ahí me decía alguien de un sistema religioso llamado CEG, porque tú sabes que yo estuve 20 años ahí, y ella me dice, tú no escuchaste los detalles. Pues ahora yo te voy a mostrar qué son detalles. No filosofía, no hueca sutileza, sino que tú tienes que saber, hermano, que cuando tú estás leyendo el Evangelio, tú estás haciendo uso de un libro. Un libro. Esto solamente es un libro, una traducción. Una traducción que en la lingüística tiene que tener muchos recursos para poderse dar a entender, para poder traer un contexto correcto. Tú tienes que usar dentro de la lingüística, tienes que usar la etimología, tienes que usar la morfología, los verbos, los adverbios, si son verbos regulares, si son irregulares, cuál es la morfología de una palabra para que pueda surgir una palabra nueva derivada de una. Esa es la morfología. Y entonces te está hablando dentro de un mismo contexto, pero te está diciendo algo distinto, pero el contexto es el mismo. Entonces, el error que han cometido inclusive las universidades, fíjate, uno pensaría que las universidades son pues los lugares más profesionales, donde hay más objetividad, donde el recurso literario es donde más se usa, y simple y sencillamente de ahí han salido esos grandes pastores que tú conoces. Y lo que han hecho es contaminar al mundo con iniquidad. La iniquidad viene desde Pablo, que escribe el fundamento bajo la inefabilidad de lo que él escucha. Bueno, hoy quiero mostrarte y ponerle un poquito más de énfasis, darle unos toques, unos pincelazos al tema anterior. Tú sabes que yo te vengo enseñando y te vengo diciendo de que
Romanos 5:12 te habla. Fíjate, no, voy a citar versos, quizás no voy a leer mucho la Biblia, pero tú conoces los versos. Yo te voy a dar las citas bíblicas, de lo contrario te estoy mintiendo, pero mi intención es decirte la verdad. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. Tú tienes que entender y tú tienes que apuntar estos detalles. El hombre que introdujo el pecado en el mundo, tú sabes quién fue. Porque Pablo en 1 Corintios 15:40 te dice que hay dos cuerpos, un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Y luego, si tú avanzas en ese contexto, dentro de ese capítulo, te dice en el verso 45 que el primer hombre, fíjate, primero le llama cuerpo y después lo identifica como hombre. Dice que el primer hombre, que era Adán, dice que era de la tierra terrenal. Y en el verso 47 de Corintios 15, 1 Corintios, te dice que el segundo hombre, que es el Señor, dice que es del cielo. Tú sabes que el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y de hecho en el contexto te habla de Jesús. Entonces, cuando Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, tú tienes que pensar que el pecado no había sido introducido. El mundo es el rudimento de la doctrina. Cuando Pablo dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, significa que, y dice que es de Cristo. Fíjate bien, tú tienes que dejar el rudimento de la doctrina de Cristo. Quiere decir que Cristo tiene una doctrina con rudimento. Quiere decir que el rudimento también es de Cristo, pero tú tienes que dejarlo. ¿Por qué te digo que el rudimento es de Cristo? Porque si tú no traes la imagen del terrenal, y tú sabes que el terrenal es el que llega al rudimento. El rudimento no es más que la ley. La ley es la forma de ver la letra. Eso te lo explica Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3. Cuando tú eres partícipe, como dice Hebreos 2:14, dice que los hijos participaron de carne y también participan de sangre. Pero fíjate, te dice que lo espiritual no es primero, es decir, la sangre, que es el espíritu, no te está hablando de un líquido rojo. Dice que lo primero es lo terrenal, lo animal. Esa es la participación de la mente llamada Adán, de 1 Corintios 15:45. Dice que cuando tú eres partícipe de Adán, dice que ese hombre introdujo el pecado en el mundo. ¿Tú sabes qué es introducir el pecado en el mundo, hermano? ¿Tú has escuchado a alguien diciéndote de que Pablo escribió la iniquidad? ¿Tú has escuchado a alguien en tu vida diciendo de que Pablo escribió la ley de Moisés? ¿Tú escuchaste a alguien decirte alguna vez de que lo inefable que Pablo escucha fue porque él no entendió por no haber participado ni de carne, mucho menos de sangre, y que por esa causa él introdujo el fundamento bajo la inefabilidad y bajo la iniquidad? Si tú nunca habías escuchado eso, es porque no había sido manifestada en el mundo la mente terrenal. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero fíjate que dice que antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pecado ya había, porque Pablo escribe el fundamento de una forma inefable, de una forma que no era la forma espiritual. Por eso él decía, yo puse el fundamento, pero yo no puedo edificar. Esperen a que venga el Señor, el cual les aclarará. Significa que ya estaba el pecado. Pecado es error, hermano. Si el error ya estaba en el mundo, pero dice, ahí Romanos 5:2 en adelante, que antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, a nadie se inculpa de pecado. Tú tienes que pensar que cuando ese hombre se presenta, dice que introduce el pecado en el mundo. ¿Pero cómo lo introduce? ¿Tú sabes cómo Adán se manifiesta e introduce el pecado en el mundo? Porque trae consigo la ley. Por eso dice allá en 1 Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado, pero que el poder del pecado era la ley. Y también te dice que donde no hay ley a nadie se inculpa, y también te dice que el conocimiento, que por la ley es que tú conoces el pecado. Quiere decir que cuando ese hombre se presenta, Adán, por primera vez, y tú debes entender que al presentarse a Adán, esa mente terrenal, es porque comienza la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos participan de carne. Dice que ese hombre introduce el pecado. Te tengo noticias. Lo introduce por medio de la ley que él traía. Por eso dice,
No obstante, reinó en la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Adán traía la ley. La ley potencializa el pecado. Cuando Adán aparece en el panorama mundial, fíjate bien, lo que hace es introducir el pecado, es decir, empieza a identificar los errores que están en el fundamento. Tú sabes que el único que ha hecho eso he sido yo. Tú sabes que en toda tu vida tú has escuchado que todo el mundo te dice, hermanos, el evangelio es perfecto, de Génesis a Apocalipsis. Un buen día llegó José Luis y te dijo, no es de Génesis a Apocalipsis, está en las 14 epístolas, pero él no se pudo mantener ahí. Él contaminaba ese fundamento. Cuando te quería explicar un verso leído de ahí, lo hacía con la iniquidad de Pedro, con la iniquidad de Santiago. Él se iba a los profetas, ignorando que tú no debes usar la profecía, Hebreos 1:1, sino la doctrina del Hijo, el fundamento, el régimen del Espíritu. Por eso es que se dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, es decir, en la manifestación que tú estás teniendo de la mente de Adán. Esa es la debilidad. Pero fíjate que Adán no había sido manifestado en el mundo. Por consiguiente, la ley tampoco. No es esa ley milenaria. Y fíjate, tú me puedes decir, pero es que eso ha estado escrito por más de 2000 años. Pueden ser 20.000 años, hermano. Pero hay una forma de identificar. Si el pecado no se había introducido en el mundo, sinónimo de los rudimentos del mundo, es decir, el evangelio visto bajo la letra. Esa es la ley. La ley es la forma que trae Adán para observar el evangelio. Si no se había introducido el pecado en el mundo, es porque Adán no se había manifestado. Cuando Adán se presenta, y fíjate, eso lo hizo en mí. O sea, yo puedo decir que yo introduje el pecado en el mundo, por supuesto, no yo, sino la forma que me dieron de pensar. Lo que hizo fue identificar el error en Pablo, en el fundamento. Y por eso cuando tú ves todos mis temas, riñen con la lógica. Cuando tú ves todos mis temas, riñen con lo tradicional de un hombre llamado Jesús, nacido en un pesebre. Yo te he dicho que todo eso es mentira. Yo te he dicho que Jesús nunca existió. Yo te he dicho que lo espiritual no es la incircuncisión, sino la circuncisión. Yo te he dicho que Dios no tranza con los gentiles, sino con los judíos. Pero tú me dirás, pero es que eso es contrario a lo que me enseñaron. Por supuesto, porque Adán introduce el pecado en el mundo, identifica los errores. Yo no me daba cuenta que yo lo estaba haciendo. Cuando yo hago eso, dice que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Esos hombres son aquellos hermanos que participaron de la predestinación junto con ese primogénito. Fíjate, no te estoy diciendo que yo soy un primogénito, pero el primogénito está hablando a través de lo que yo te enseño. Yo te estoy trayendo la gracia del apostolado. Entonces, cuando Adán introduce el pecado en el mundo, la forma de pensar que por algún motivo yo recibo, entonces dice que el pecado entra en el mundo porque la ley era la que potencializa el pecado, y el pecado entra en el mundo. Y tú sabes lo que sucede, que dice que al entrar el pecado en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero está hablando de aquellos que participaron de carne, solamente de las primicias. Ahora, yo te quiero mostrar algo bien importante, porque fíjate que dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 12, que los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, pero los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, es importante estar bajo la ley, pero la ley comienza desde que se manifiesta Adán, desde que se introduce el pecado en el mundo. Y dice Pablo que donde no hay ley a nadie se inculpa. Quiere decir que nadie había sido inculpado de pecado. Significa que los que antes conoció, que yo ya te expliqué, que son unos que fueron distinguidos entre los demás. Mira el tema anterior. Eso dice que tendrían la fortaleza y la capacidad de soportar la disciplina. Porque el que no soporta la disciplina, dice que es un bastardo. ¿Y tú sabes cuál era la disciplina? Que Dios lo inculparía de pecado porque lo metería bajo la ley. La ley no es esa mentira que te dijeron. La ley es cuando tú participas de carne de la mente terrenal, que tú tienes que traer esa gloria, esa imagen, la gloria del terrenal,
para luego traer la gloria del celestial. Si tú no traes la gloria o la imagen del terrenal, ¿cómo tú traerás la del celestial? Por eso dice que los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y fíjate que la etimología de perecer es morir. Tú debes entender esas cuestiones. Perecer es morir, pero perecer es específicamente si se muere de forma violenta. Quiere decir que no está hablando de un cuerpo físico, no está hablando de un perecer humano, fisiológico, está hablando de un perecer de otra forma. Y fíjate, yo quiero leerte, porque por causa de que estamos leyendo un libro que es una traducción de otra lengua, tú tienes que entender ciertos detalles y tú tienes que anotar unos detallitos que si tú no los entiendas, tú te vas a extraviar. Fíjate, hemos dicho que la etimología, fíjate cuál es. Etimología significa el origen de las palabras. Tú tienes que conocer la etimología de las palabras, de qué idioma vienen, cuál fue el motivo de su existencia y cuál es el motivo de su significado y de su forma. Y morfología, fíjate bien, en la lingüística la morfología es la parte de la gramática que estudia la flexión, la composición y la derivación de otras palabras. La morfología, fíjate, es la disciplina que se ocupa de estudiar las formas y las estructuras de las palabras. La etimología de este término, es decir, el origen de este término es del griego, que significa formas, que es morfo, significa formas, y logia, que significa tratado. La morfología se aplica a lo tangible y a lo intangible. En este caso estamos hablando de un texto. Entonces, fíjate cómo dice Romanos 2:12. Dice, porque los que sin la ley han pecado, porque todos fueron constituidos pecadores, absolutamente todos, pero no todos fueron inculpados de pecado. Para ser inculpado de pecado, fíjate, tenían que introducir el pecado en el mundo, y luego de introducir el pecado en el mundo, dice que fuiste inculpado de pecado. Al ser inculpado de pecado, dice que todos fuimos destituidos, todos los hijos, y que seríamos justificados gratuitamente por su gracia. Pero hay unos que no fueron destituidos, hay unos que no han sido acusados, hay unos que no fueron inculpados de pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Pero los que bajo la ley, bajo la perspectiva de la mente Adán, que introduce el pecado en el mundo y que participaron de la muerte, han pecado, pues dice que por la ley serán juzgados. Yo te tengo noticias, hermano. Eso está en Romanos 2:12. Fíjate, permíteme buscar esa evidencia. Fíjate lo que dice Romanos 2:12. Dice, quiero leértelo perfectamente para que tú entiendas un poco más del régimen del Espíritu. Romanos capítulo 2, verso 12. Dice literalmente, verso 12, porque todos los que sin la ley, es decir, sin la participación de la carne o de Adán, han pecado, sin la ley también perecerán. Perecer etimológicamente es morir, desaparecer o dejar de ser. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 2:12 de Romanos. Fíjate lo que dice el verso 16. Te dice quién juzgará. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiere decir que cuando te está diciendo que perecerán por no haber pecado bajo la ley, te está diciendo que morirán. Pero fíjate que hay una morfología. Y cuando tú investigas, déjame traer aquí el libro. Cuando tú investigas la morfología, fíjate que tengo hasta el número de la página para poder ser un poquito más preciso contigo. Aquí está. Dice, fíjate bien, perecer. ¿Qué significa la palabra perecer? Dice morir. 2, dejar de existir o acabarse. Pero fíjate que dice que la etimología de perecer es del latín perire, sin embargo tiene morfología irregular. Y dice que la morfología, y aparece, te lo voy a mostrar. Fíjate bien, está acá.
Mira bien, quiero mostrártelo perfectamente. Dice, perecer. Espero que lo estés viendo bien. Perecer. Fíjate al final del literal 2, lo que dice la etimología del latín. Periré, y tiene una morfología irregular que te indica que tienes que buscar un apéndice que dice parecer. Parecer. Pon una pausa para que leas bien eso. La morfología consiste en palabras derivadas de otras que están dentro de un mismo contexto, aunque se esté queriendo dar una información distinta. Significa que si tú has pecado sin la ley, dice que tú perecerás. Pero fíjate que la ley es una enseñanza, una doctrina. Y dice que si tú has pecado sin esa doctrina, sin esa ley, tú perecerás. Pero fíjate cómo la morfología te manda a un apéndice por causa de la gramática. La gramática es un apunte, aquí se le llama, aquí lo tengo, permíteme, eso se llama, todo eso, pero es un apunte gramatical, es una nota gramatical. Dice que perecer etimológicamente del griego o del latín, pero tiene una morfología y te manda una nota gramatical y te manda o te remite a otra palabra o a un apéndice. Quiere decir que te está diciendo que el contexto correcto de cómo tú puedes perecer sin la ley es a través de un parecer. Y cuando tú buscas qué significa parecer, parecer es opinión, juicio, dictamen, juzgar por lo que se ve, parecer bien o mal algo según su propia opinión. Entonces, esto toma sentido. Dice que todos los que sin la ley han pecado, verso 12 de Romanos capítulo 2, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. ¿Tú quieres ser justificado? Pues tú tendrías que estar pecando como todo por causa de que se metió el pecado en el mundo, pero bajo la ley. Es decir, tú tendrías que estar en la participación de la mente terrenal o la carne de Hebreos 2:14 para poder heredar la imagen del celestial también. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Pero tú perecerás por causa de un parecer. Esa es la morfología de esta palabra, que te traslada inmediatamente. De acuerdo a su etimología, hay una morfología. Es una por derivación. Y fíjate lo que dice, verso 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, ves que los gentiles no tienen ley, porque ser gentil no se trata de un gentilicio, valga la redundancia. Es redundante, pero no se trata de una nacionalidad, porque no te está hablando de un ser humano. Te está hablando de un gentil y de un judío, el verdadero gentil y el verdadero judío. Judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su corazón. Ni la circuncisión es en el cuerpo, sino en el corazón. Dios tiene trato con los judíos, no con los gentiles, hermano. Los gentiles no tienen ley, y si los gentiles no tienen ley, perecerán. Y mira cómo perecen. Ya vimos que la morfología dice, y te manda y te traslada a un apéndice o a un derivado que es parecer, que es la opinión buena o mala que tú tienes acerca de algo. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no fueron escogidos por Dios, que no fueron predestinados, que no participarán del llamamiento, dice que cuando ellos que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Tú sabes cuál es la naturaleza de la ley? Destituirte, inculparte de pecado. Pues cuando ellos hacen eso, ellos no tienen ley. Pero cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque no son escogidos, son ley para sí mismos. Y mira lo que sucede en el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. Ahí está el parecer. Recuerda que parecer, aquí tengo la etimología, es opinión, juicio o dictamen. Juzgar por lo que se ve. Parecer bien o mal algo según la propia opinión. Pues dice que cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, esos son los que pecan sin la ley, porque no han participado de carne, no tienen la mente Adán, no han sido destituidos, porque donde no hay ley a nadie se inculpa. Dice que cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, fíjate, ellos se la quieren aplicar, no Dios, ellos. Dice que su conciencia les da testimonio y muestran la obra escrita en su corazón, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando ellos razonan en el día, verso 16, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la ley, porque es el evangelio visto desde la letra. Por eso es que Cristo tiene una doctrina con un rudimento. El rudimento es donde llegarían aquellos que pecaríamos bajo la ley para poder ser juzgados. ¿Quién nos iba a juzgar? Dios a través de Jesucristo, y tú tienes que anotar esto. Fíjate esto, aquí hay un detalle bien grande. Dice, en el día en que Dios, tú estás bajo la ley si eres un escogido y estás pecando bajo la ley, estás viendo los errores, la iniquidad en el fundamento, pero tú no te sales, tú respetas eso. Fíjate, cuando yo comencé esto en el 2012, yo empecé a ver los errores, yo empecé a introducir el pecado en el mundo, porque se manifestó la mente de Adán. Adán nunca se había manifestado. Tú me dirás, no, pero es que en la Biblia pueden ser 20,000 años, hermano, pero eso tiene un tiempo, hasta el tiempo establecido por Dios. Cuando esa mente entra, yo comienzo a ver los errores, introduje el pecado en el mundo, en el fundamento, y yo entonces participé de Adán y participo de la ley, y por eso introduzco el pecado sin darme cuenta. El pecado es introducido y dice que la muerte que generó el pecado pasó a todos los hombres. Esos hombres son esos hermanos de Romanos 8:29. Cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, pero dice Romanos 8:29, fíjate cómo dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes, porque son dos mentes, a la imagen, son dos, la imagen del terrenal y la del celestial, por eso es conformes, plural, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero. Esa es la manifestación de Adán, ese es el primero, entre muchos hermanos. Y fíjate que tú traías unas garantías. Cuando Adán llega, introduce el pecado en el mundo, se forma la ley y solamente los hermanos, esos que dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, pasó a todos, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que tenía que venir. Es decir, que por eso te sigue diciendo, así que por cuanto por un hombre, Adán, la mente, una forma de pensar, entró el pecado en el mundo, de la misma manera por un hombre, esa es la otra mente de la que tú, por ser hijo y por haber sido destituido bajo la ley, por haber sido inculpado de pecado y por haber pecado bajo la ley, tú serías juzgado. Es decir, participarías de la mente celestial, de la mente llamada Jesús. Entonces dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, porque el evangelio tiene letra y tiene espíritu. Tú serás juzgado conforme al evangelio por el espíritu, por eso te dice por Jesucristo. Si dice Jesucristo, Jesús es la mente celestial de la que participan los hijos después de haber participado de Adán, y Cristo es la doctrina. Pero fíjate lo que están haciendo los que pecaron sin la ley, los gentiles que no tienen ley. Dice que mientras Jesucristo está juzgando por medio del evangelio, es decir, el régimen del espíritu, ellos están en sus razonamientos justificándoles o acusándoles sus razonamientos, mostrando la obra escrita, dando testimonio sus conciencias. Y ellos se acusan. Eso es cuando alguien me dice, mira, me parece muy bien lo que tú dices, pero no todo.
Hay cosas que sí me parecen y otras no. Tú estás en razonamiento. Tú no estás siendo juzgado por Jesucristo porque tú no estás bajo la ley. La ley es tan importante, hermano. Pero fíjate bien, significa que perecer significa morir, pero no te está hablando de este cuerpo. Ni yo estoy tocando el tema de si vamos a morir o no. Yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando la doctrina. Cuando tú apostatas, cambias una forma de pensar por otra. Porque estás siendo juzgado. Te juzgó Jesucristo por medio del Evangelio. Porque tú estabas bajo la ley. Porque tú estabas en el rudimento de la doctrina de Cristo. Cuando se presenta la mente celestial, entonces Jesucristo te juzga por medio de esa ley en la que tú estabas. La ley, ya te dije, que es honrar y respetar el fundamento sin salirte un ápice, 100%, no perdiendo el tiempo en que mira, dice Apocalipsis, no, que dice Job, que Isaías y que Génesis y que fulano y que sutano. Porque tú no estás bajo la ley. La ley es la letra del fundamento. La ley es el rudimento de la doctrina de Cristo. El rudimento de la doctrina de Cristo. Fíjate bien, la doctrina tiene un rudimento y tiene un espíritu. El rudimento es la ley y el espíritu es Jesucristo. Es decir, la ley y la gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cómo perece alguien que no tiene ley? A través de su razonamiento. Perece por su parecer. Esa es la etimología de esa palabra. Que ahí está, estúdialo. Si tú no lo estudias, pues tú no vas a aprender nada, hermano. Fíjate bien, quiero darte otro detalle. Quiero mostrarte los errores que cometen estos grupos derivados de CG. El rey de Salem, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de las personas. Yo tengo nada en contra de ellos. Pero ellos andan promoviendo una vida eterna y que tú... Y fíjate que ahora leía uno que le decía a otro, no, pero fíjate que tú no has visto gente que tiene 500 años. Y todo eso. Ellos han caído en una fantasía y en una mentira tan obsesiva porque todos quieren vivir. Pero fíjate que ellos no entienden la diferencia entre eternidad e inmortalidad. Yo quiero mostrarte otra forma en que la etimología te enseña una morfología, es decir, una transformación de una palabra. Fíjate bien, vamos a ver las diferencias. Dice que eterno, fíjate bien, eterno etimológicamente significa que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando tú lees Hebreos capítulo 7, verso 3, dice, sin padre, sin madre, está hablando del Hijo, sin genealogía, entonces no era un ser humano, que no tiene principio de días ni fin de vida. Esa es la eternidad, que Él no tiene principio de días ni fin de vida. Quiere decir que no tiene principio ni tiene fin, eso es eterno. Sin embargo, inmortal significa que no morirá. Fíjate que cuando tú investigas la palabra eterno, tiene una morfología, tiene una derivación, tiene una transformación de la palabra que se convierte en otra para poder hablar dentro de un mismo contexto, pero mostrarte algo diferente. Fíjate que si eternidad es que no tiene principio ni fin, si no tiene fin es que no muere. Quiere decir que lo eterno es inmortal. Eso es una morfología. Esa es la palabra donde la morfología funciona. Te está dando dentro de un mismo contexto una explicación distinta. Y fíjate, por ejemplo, que es eterno dentro de la palabra. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él. Y dice su eterno poder y deidad. Fíjate lo que es eterno, es decir, lo que no tiene principio ni fin. Dice que es su poder, que es el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso no tiene principio ni fin, el Evangelio. Y su deidad, que es su cuerpo, dice que también es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Quiere decir que cuando te hablo de lo eterno, te está hablando del Evangelio de Dios. De esa palabra poderosa, eso es eterno. Dice Romanos 16:25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Está hablando del evangelio otra vez.
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, desde el tiempo que no tiene principio y no tiene fin. Quiero mostrarte una morfología dentro de un mismo contexto. Hebreos 9:14 dice, hablando de eterno, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es decir, mediante el Espíritu del Evangelio, por eso es el régimen del Espíritu, que no tiene principio ni fin, se ofreció a sí mismo. Hebreos 13:20 dice que lo eterno es el pacto, y le llama pacto eterno. Ahora fíjate bien, ejemplos de inmortalidad. Ya te dije que eterno e inmortal significan lo mismo, pero hay una morfología, significa que te dan una explicación diferente dentro del mismo contexto. Fíjate lo que es inmortal, dice 1 Corintios 15:53, dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero aquí no te está hablando del Evangelio, te está hablando de las mentes. Porque el Evangelio es la masa que manifiesta un vaso de honra y un vaso de deshonra. Quiere decir que lo eterno es el Evangelio, pero lo mortal y lo inmortal son las mentes que ven el Evangelio. Otro ejemplo de una morfología, es decir, de algo diferente, pero dentro del mismo contexto. Dice 1 Timoteo 6:16, dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí están los hombres otra vez, Adán y Jesús, las mentes, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte a Adán, la mente que introdujo el pecado y la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y te dice, y aquí une la morfología, une el contexto, por medio del Evangelio. Significa que cuando tú ves eterno y ves inmortal, aparentemente significan cosas distintas, pero en realidad no, hermano. Es una morfología, un morfema de una palabra, es decir, es un derivado donde una palabra toma la forma de otra palabra, pero caen en un contexto, en el mismo contexto. Te está diciendo que eterno es el Evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Eterna es la palabra. Por eso dice, es necesario, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. El Evangelio es eterno, pero la mente es inmortal. El Evangelio es eterno, pero las mentes con las que se observan son la mortal y la inmortalidad. Pero fíjate que un hijo de Dios necesita participar de las dos mentes, porque cuando tú ves lo que acabamos de estar hablando, de que el que sin ley ha pecado, es porque no ha participado ni siquiera de la muerte. Tú me dirás, pero ahí está diciendo que el que sin la ley ha pecado, sin la ley también perecerá. Sí, pero está pereciendo no conforme al propósito de Dios. Dios quería que tú perecieras. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que cuando Adán introduce el pecado pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que tú moriste, pero tú moriste de la forma predestinada por Dios. Tú moriste de la forma en que Dios tenía preparado para sus hijos. Por consiguiente, tú resucitarás, porque participaste de la muerte, la ley, y la otra mente te resucitará y te traerá la justificación de vida. Sin embargo, cuando te habla en Romanos 2:12 de esos que sin la ley han pecado, es que no participaron de esa muerte. No participaron de la muerte de la ley. Se fueron a través de su parecer. Se quedaron justificándose y se quedaron acusándole sus propios razonamientos. ¿Y cuándo lo hicieron? En el día en que Dios juzga por Jesucristo. Es decir, en el momento en que Adán introduce el pecado en el mundo y empieza a sacar todo eso. Tú nunca habías escuchado esta doctrina, hermano.
Tú creías que habías encontrado la última Coca-Cola del desierto al llegar a Creciendo en Gracia o al llegar al Rey de Salem. Pero a ti lo que hicieron fue engañarte, porque usaron los mismos recursos históricos, humanos. Te hablaron del mismo perro con distinto collar, hermano. Te maquillaron al chucho, como decimos aquí, al perro. Y tú pensaste que era otro. Pero estaba el mismo Adán, el mismo Moisés, el mismo Cristo, el mismo Abraham, el mismo Melquisedec. Pero la cadenita era distinta. Porque nadie había introducido el pecado en el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque Adán no había sido partícipe aún. Adán y la ley venían juntos y comenzaron con este servidor. Yo introduje el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte pasó a ti si tú eres un escogido. Por eso te digo que esto es contrario a todo lo que nosotros pensamos. Si tú no pecas bajo la ley que yo te estoy trayendo, tú perecerás. Y tú pereces en tu razonamiento. Tú pereces bajo tus argumentos filosóficos. Colosenses 2.8 te lo dice claramente. Dice que si tú llegas al rudimento conforme a filosofía y hueca sutileza, dice que tú estás engañado. Esa es la forma de perecer. Tú estás en una mentira porque no has llegado según Cristo. ¿Y cómo se llega según Cristo? Pues se llega por medio de la ley, y al pecar bajo la ley, dice que la ley te juzgará, y te juzgará por Jesucristo. Es decir, que te juzgará porque tú estás bajo la ley, es decir, bajo Adán y la ley, pero Jesucristo, es decir, Jesús y el Espíritu son los que te juzgan. Ahí lo que sucede es una reconciliación. Efesios 2.8. Ahí lo que sucede es que el mediador del nuevo pacto lo que hace es que consuma los siglos. Esas dos mentes. Si tú no participas de Adán, tú no participas de Jesús. Si tú no participas de la ley, tú no participas de la gracia. Si tú no pecas bajo la ley, te jodiste. Tú perecerás en tu razonamiento. Fíjate lo que te estoy diciendo. Eterno e inmortal. Eterno es el Evangelio, pero mortal e inmortal son las mentes. Es un mismo contexto, porque de la misma masa salen estos dos vasos. Es decir, de la doctrina de Cristo sale el rudimento y sale el Espíritu. Eterno es el Evangelio, pero inmortal es la forma de observar el Evangelio. Tú mueres y resucitas por esas mentes. Por eso dice en 1 Corintios 15, 50 y algo, déjame ver. Ok, aquí está, 15:53, porque es necesario que esto mortal, es decir, que tú que has participado de la mente de Adán, que estás destituido bajo la ley en los pecados y la muerte pasó a ti, es necesario que eso mortal de lo que tú estás participando se vista de inmortalidad. Pero si tú no participaste de lo mortal, ¿cómo tú esperas participar de lo inmortal? A ti lo que te espera es perecer, hermano, porque te fuiste por tu razonamiento. Cuando Jesucristo, el régimen del Espíritu, te trajo esto, tú lo que hiciste fue decir, no, eso no es así, eso no es correcto, porque es que nuestra madre trae la verdad, no, que nuestro padre ya va a venir y nos va a llevar a Armagedón. Tú estás delirando. Tú estás tan desubicado y no tienes así ni un ápice de conocimiento. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, dejarán de ser. Se acabó tu conciencia, tu espíritu. Eso no vale un centavo. Pero si tú pecas bajo la ley, mira, esa ley que es el rudimento de la doctrina, el rudimento es la ley, dice que por esa ley tú serás juzgado, porque cuando participes de la otra mente, Jesús, carne, ahora sangre, dice que Él te juzgará por Jesucristo. Según ese evangelio, no saliéndote de ese evangelio. Así es que tú tienes que entender que lo que tú usas es un libro derivado de otro idioma que se tradujo y tú lo ves de una forma mística pensando, no, que ahí está el poder de Dios. Mira, primero tienes que entenderlo bajo la letra. Si tú no lo entiendes bajo la letra, ¿cómo tú lo acomodas al espíritu, hermano? Tú estás pereciendo por lo que yo estoy hablando. Sin embargo, hay unos que no están pereciendo. Un saludo a esos que están pendientes y que siempre me están llamando y que están haciendo sus consultas.
Allá en Honduras, Azucena Sandoval. En Colombia tenemos a Javier Joaquín y tenemos a Alvis Ortiz. En Perú también tenemos a un hermano que está ahí pendiente y otros muchos que no se han atrevido aún Aquí en El Salvador hay varios también. Pero fíjate, yo le digo ayer a Azucena, que está aquí en Honduras, aquí cerca, que cuando hayan unas personas que ya estén encaminadas y todo esto, y que, fíjate, si el pecado pasó, si la muerte pasó a todos los hombres, todo aquel, como dice Azucena, me asusta pero me gusta, es porque fueron predestinadas. Pero si tú pecaste sin ley, tú pereciste en tu parecer, en tus opiniones. Así que ubícate, hermano. Lo inmortal y lo eterno, aunque tienen el mismo significado, es un morfema que te quiere hablar de dos cosas distintas dentro del mismo contexto. Lo eterno es la palabra y lo mortal y lo inmortal son las mentes con las que tú ves la palabra. Tú tienes que morir primero por medio de Adán para resucitar por medio de Jesús en la reconciliación de las mentes de los siglos. Únete a mi canal en YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Facebook, grupo y página llamados La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Twitter, @Vinicio_Barrera5. Espera un tema después de este, que será un tema muy especial para que tú lo disfrutes, tú que estás bajo la ley y tú que dejas que Jesucristo a través del régimen del Espíritu te juzgue. En el día en que Dios juzgará, este es el día del Señor, que está juzgando los secretos de los hombres. Fíjate, no está hablando de ti, de Margarita, de Juan, de Pedro. No, está hablando, él saca, dice, juzgará los secretos de los hombres, Adán y Jesús. Y dice que manifestará las intenciones de los corazones y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si tú estás bajo la ley, si tú pecaste y fuiste destituido por causa de Adán, tú serás juzgado. Si no, tú perecerás en tu propio razonamiento. Te declaro completo, como dice el Evangelio. Espera más información. Chao.